El objetivo principal de nuestra investigación documental es dar a conocer un tema muy controversial, pues la sociedad está dividida entre un grupo de personas que están a favor, exponiendo que es una manera digna de morir, y otro grupo que está en contra, argumentando que viola el derecho a la vida. Comencemos por definir la palabra eutanasia. Viene de las palabras griegas eu y thanos, que significan muerte suave o muerte lenta. Como podemos ver en la definición etimológica, la eutanasia nos ofrece tener una muerte tranquila y sobre todo sin dolor. La Real Academia Española lo define como intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. En este tema no solo se toma la postura jurídica, sino también la ética, moral o religiosa. Sin embargo, por esta ocasión, nos centraremos en la jurídica. En más detalles, presentaremos algunos términos relacionados con el tema. Suicidio o suicidio asistido. El suicidio es el acto de terminar con la vida de uno mismo voluntariamente. El suicidio asistido se caracteriza por los siguientes rasgos. La muerte se presenta como una elección del paciente. El papel del médico tendría que limitarse a proporcionar tanto el medio como la asistencia para que la muerte ocurra de manera cierta y sin dolor. Y la tercera, el motivo que convertiría en legítima y obligada la intervención del médico, ya no sería un sentimiento evanescente como la piedad, sino el deber riguroso de respetar la voluntad y autonomía del paciente. Eutanasia. Es el acto por parte de un individuo con el fin de provocar la muerte en un paciente terminal para que el enfermo deje de sentir dolor. La eutanasia voluntaria es cuando el paciente da el consentimiento para que se lleve a cabo la eutanasia en él mismo. La eutanasia involuntaria, esta se practica sin consultar al paciente. Comúnmente se lleva a cabo cuando el enfermo está inconsciente. La eutanasia activa se caracteriza por provocar la muerte inmediata y es provocada por la suministración de sustancias letales. Por otro lado, la eutanasia pasiva se da cuando el paciente abandona su tratamiento y por consecuencia desea la muerte. Aquí el sujeto accede a su derecho de la autonomía para decidir la renuncia o continuación de su tratamiento. La distanasia es todo lo contrario a la eutanasia. Aquí se emplean todos los recursos posibles para prolongar la vida del individuo y por lo tanto retrasar la muerte. Y la ortotonasia trata de que sufra lo menos posible, al parecer. Países en los que es legal la eutanasia. En Alemania, el suicidio asistido y la eutanasia pasiva son permitidas. En Argentina, en 2012, se aprobó la Ley de Muerte Digna. Los artículos 1 y 6 de la Ley 26.742 autorizan que los pacientes rechacen sus tratamientos médicos. En Bélgica, el 28 de mayo de 2002 se legalizó la ley de eutanasia, es decir, se despenalizó la eutanasia. En Canadá, específicamente en Quebec, la eutanasia pasiva es legal, aunque la activa está penalizada como un asesinato. En Dinamarca, la eutanasia permitida es la pasiva. Y por otro lado, en España, se mantiene un debate serio para legalizar o ilegalizar la eutanasia, pero reconoce el derecho de rechazar tratamientos quirúrgicos. Finlandia. El suicidio asistido es tolerado siempre y cuando se haga en lugares cerrados y en discreción.
los médicos no pueden aplicar estas medidas. En Francia, en 2005 fue aprobada una ley y fue reformada en el 2016 que autoriza que el paciente sea sedado hasta la muerte sin necesidad de sentir dolor. Holanda fue el primer país en legalizar la eutanasia en 1993. Autoriza su práctica, además buscan expandir esta ley. Irlanda. Al igual que Gran Bretaña, solo está permitida la eutanasia pasiva. La eutanasia activa puede ser penalizada con 14 años de prisión. Italia. El país reconoce el derecho a rechazar tratamientos médicos y es considerado suicidio involuntario. En Japón, en 1996 se legalizó la eutanasia. En Noruega, la eutanasia pasiva es legal. En Reino Unido, la eutanasia activa es ilegal, pero la pasiva es legal, como hemos visto en un par de países más. Ya, la eutanasia pasiva es legal desde el año 2002 y el suicidio asistido es más o menos tolerado. Y por último, Colombia. En la sentencia C-239 de 1997 reconoció la eutanasia como un derecho y por lo tanto se despenalizó. Estados Unidos consta de 4 ciudades en las cuales es legal la eutanasia. Oregon. En 1997 se aprobó con el 60% de votos en la Oregon Death with Dignity Act. En Washington, en el año 2008 se legalizó el suicidio asistido en el estado, aprobando la Washington Death with Dignity Act. De igual forma, en el año 2008, en Montana, se declaró que los pacientes en fase terminal tienen derecho a la dosis letal sin tener alguna repercusión legal en contra del médico que se la suministre. En Vermont, en el año 2013, se aprobó el suicidio asistido por médicos. Esto quiere decir que de la misma manera que en Montana, los pacientes tienen derecho a pedir la inyección letal. La situación en México. La Ley General de Salud establece en su artículo 166 que toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos, de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal, no le sea posible manifestar dicha voluntad. De manera similar, desde enero del 2008, existe la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, que junto a su reglamento establece lineamientos y reglas claras para garantizar que la voluntad anticipada que expresaron las personas que se encuentran en la fase final de su padecimiento sea respetada en cuanto a su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal, y por razones médicas sea posible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Ley del bien morir. En México, esta ley se aplica en enfermos terminales desde 2008, pero solo en la capital. Con esta se reconoce el derecho a las personas enfermas en situación terminal para que opten por cuidados paliativos que les permita afrontar su condición con dignidad.
Por último, es importante mencionar que el Código Civil de la CDMX establece en el capítulo 1, en el artículo 469, lo siguiente: toda persona capaz de otorgar su testamento puede nombrar al tutor o tutores y a sus sustitutos que deberán encargarse de su persona y en su caso de su patrimonio en prevención de que el caso encontrase en los supuestos del artículo 450. Dichos nombramientos excluyen a las personas que pudiesen corresponderles el ejercicio de la tutela, de acuerdo con lo establecido en este código. Esta sería otra manera en la cual se podría decidir acerca de la muerte de otra persona. Todos estos artículos de las distintas leyes anteriormente mencionadas no son equivalentes a la eutanasia, sin embargo pueden ser el inicio del largo camino que se tiene que recorrer hasta llegar a la eutanasia. En conclusión, sea por la razón que fuere, consideramos que es una buena opción para los adultos de la tercera edad o pacientes con enfermedades crónicas o terminales mantenerse informados acerca de esta alternativa. Sabemos que muchas personas le tienen miedo a la muerte. Existen muchas razones, como el miedo a dejar situaciones inconclusas, no volver a ver a tus seres queridos, no poder realizarte completamente, o porque sencillamente no quieres morir. Aunque estés sufriendo, algunas personas prefieren seguir viviendo. La implementación de una inyección letal mejoraría esta situación, considerando que para la realización de tal acción se debe tomar en cuenta varios filtros, los cuales sean establecidos y determinados por el sector salud para ser aplicados. Siempre hay que tener en cuenta una reforma a las leyes anteriormente mencionadas para que esto sea posible.